Este fin de semana llegó a mis manos un artículo publicado el 24 de enero en las páginas de opinión del diario El Clarín de Argentina, firmado por Álvaro Zapatel. Álvaro Zapatel, para más señas, para más INRI, es un joven peruano, economista y profesor adjunto en el Instituto de Empresa de Madrid. Fue consultor en práctica global de educación del Banco Mundial y es magíster en administración pública por la Universidad de Princeton. Se trata de un artículo bastante vasto, bastante extenso, pero cuya aproximación e intento de comprensión de lo que está ocurriendo en el Perú me parece sumamente interesante. Voy a tratar de glosarlo, porque como les digo, es bastante extenso, pero dice, por ejemplo, así como aquel país de la película infantil Peter Pan, el Perú es el reducto geográfico en el que comanches, piratas y adultos de perenne inmadurez conviven, pero sin rendir cuentas ni respetar la ley. Y se pregunta 2 párrafos más abajo, ¿en qué momento se jodió el Perú esta vez? Y dice, suponer que este vendaval de violencia y anarquía surge de forma espontánea el 7 de diciembre del 2022 es de supina ingenuidad para quien se diga peruano. Desde el 2016 hemos sido testigos de una guerra de desgaste entre todos los actores políticos, fujimoristas, izquierdistas, seguidores de Vizcarra, derechistas en general y por entre los palos toda la delincuencia organizada del país, narcotraficantes, traficantes de tierras, caciques regionales vinculados a actividades ilícitas como la minería y la tala ilegal y muchos más que a su vez se enriquecen y adquieren poder en este desgobierno y caos, donde la ley no impera y manda el poder de su dinero. Párrafos después, Álvaro Zapatel indica que ante nuestros ojos pasaron disoluciones fácticas del Congreso y vacancias presidenciales que contribuyeron a que desde entonces hayamos tenido 6 presidentes, en promedio 1 por año. Tal fragmentación condujo a la incertidumbre y a la volatilidad de las elecciones del 2021 que, por lo impredecibles, llevaron a 2 candidatos que conjuntamente acumulaban algo más del 30% de los votos válidos en la primera vuelta. Jamás, subraya, desde el final de la dictadura de las Fuerzas Armadas en 1980, 2 candidatos presidenciales pasaron al balotaje con menos del 50% obtenido por ambas fuerzas políticas. El cuestionamiento al sistema y a las reglas electorales es síntoma de la precariedad y del debilitamiento institucional que han sido arrastrados desde que se rompieron algunas reglas no escritas que permitían cierto equilibrio de gobierno cada quinquenio desde el 2001 hasta el 2016. Párrafos más adelante ya aborda el tema de Pedro Castillo y dice, las denuncias contra Castillo se hicieron tantas y tan veraces que su vacancia parecía un hecho. Se llevaron a cabo sendas e improductivas mociones de vacancia desde el 2016, pero quizá la más contundente y necesaria era la que se cocinaba a principios de diciembre del 2022.
Estas sendas improductivas mociones de vacancias del 2016 a las que alude obviamente no se tratan del mandato de Castillo, sino es todo lo que hemos tenido en los últimos años, desde ese año en particular. Preso de la desesperación y la angustia, asesorado apenas por el díscolo ex primer ministro Aníbal Torres y por su advenediza jefa de gabinete Betsy Chávez, llamó al golpe de Estado más absurdo que se hubiera visto en la historia del Perú y seguramente en la historia universal. Seguramente no, con absoluta seguridad, creo yo. Pero bueno. Y más adelante dice, y en apenas 3 horas, el Perú pasó de ser víctima del primer golpe de Estado del siglo XXI a enmarrocar al expresidente y conducirlo a la sede policial más cercana. Y se pregunta, ¿es Dina Boluarte presidenta constitucional? ¿No? Porque todos le gritan dictadura, dictadora, y qué sé yo, golpista. Responde a Alberto Zapatero con toda la razón de su lado, creo yo, sí, lo es. Dina Boluarte es presidenta constitucional del Perú. Pedro Castillo fue vacado por atentar contra la Constitución que juró defender. Si hay un golpista, es Castillo, no Boluarte. Ahora, dice líneas más abajo, la gestión de Boluarte se hizo agua desde su origen. No cuenta con lealtades en el Congreso ni con partido político y ha armado gobierno con lo que ha podido. Los 60 fallecidos son una tragedia porque a fin de cuentas quienes mueren no son los asusadores de un lado o los generales del otro, son los pobres que como carne de cañón van a contener las marchas o se lanzan contra un pelotón policial. Bueno, y dice más cosas Álvaro Zapatel, y va concluyendo y dice, esto nos debe conducir, o sea, todo esto, ¿no? Nos debe conducir no a una, sino a varias reflexiones. En un país como el Perú, donde existen leyes, normas y documentos hasta la saciedad, el problema no está en el cambio del texto constitucional, sino en hacerlo cumplir. El problema del Perú no depende del pensamiento mágico de escribir otra constitución. La Carta Magna actual protege y fomenta, entre otras cosas, el derecho a la salud y a la educación públicas y de calidad. Si no se hace cumplir, no es un problema del texto, sino de la incompetencia e inmadurez de la clase dirigente nacional. Al Perú le urge reconstruir un contrato social de respeto a la vida, a la integridad física y mental de las personas, al trabajo digno, al acceso a la salud y a la educación de calidad, a una jubilación decente, al orden, a la seguridad y a la propiedad privada, etc. Sin estas condiciones, dice Álvaro, sin esa predictibilidad para planificar una vida mejor, el Perú es inviable. Así, añade, es lamentable que los medios de comunicación extranjeros compren solo una versión de los hechos, cuando lo que se vive en el país es el resultado incendiario de sectores organizados que solo buscan recuperar cuotas de poder. La complejidad del contexto no da lugar a visiones dicotómicas. Sí, en el Perú existen demandas postergadas de urgencia, pero estas no surgen el 7 de diciembre del 2022. Y es de una candidez enorme suponer que van a ser atendidas después de toda esta tragedia. El que anticipe con bola de cristal qué puede ocurrir en lo sucesivo no merece la menor atención, puesto que en el Perú tal ejercicio es mera gitanería. En el ínterin, los inmaduros de siempre, los comanches y los piratas, siguen haciendo del Perú
ese país donde no gobierna nadie, ese lugar del nunca jamás. Firma esta nota, reitero, Álvaro Zapatel, un joven peruano, economista, profesor adjunto en el Instituto de Empresa de Madrid. Muchos no podrán estar, no estarán de acuerdo con sus puntos de vista, pero sí me parece una aproximación sensata, lúcida, fresca de un joven peruano respecto de lo que está ocurriendo en el país en estos momentos. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao! Hola, ¿ya sabes cómo quieres que se llame tu página web? Si tu respuesta es no, entonces piensa en el nombre que vaya de acuerdo al proyecto que tienes en mente. ¡Ojo! No es necesario que sea un nombre corto, pero sí memorable. Por ejemplo, anapao.p o unos más creativos como yosoy.fit o estar soltera está de .moda. ¿Ves? Las posibilidades son infinitas. Ahora, si tu respuesta es sí, si ya sabes cuál quieres que sea el nombre de tu página web, regístralo una vez en yachay.lat. Tu tienda online, hoy.